Muy buenos días, señora tutora, compañeros de curso. Soy el alumno Ciro Antonio Centeco Plata, matriculado en el programa tecnológico de Regencia Farmacia en el CDA Valledupar Cesar. En el presente video vamos a dar desarrollo a la tarea número 4, biomoléculas orgánicas, de nuestro curso Biología Celular y Molecular. Dice que son sintetizadas principalmente por los seres vivos y que tienen una estructura con base en carbono. Base en carbono, mas no quiere decir que esté totalmente estructurada solo con el carbono. Dice que también posee otros elementos químicos aparte del carbono, que sería el hidrógeno y el oxígeno. Interrogando un poco, yo encontré 6 biomoléculas que son los glúcidos, o también conocidos como carbohidratos, los lípidos, aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos y las vitaminas. En este caso, nuestra tutora o la guía nos permite o nos requiere hablar de cuatro biomoléculas: los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Primera biomolécula orgánica, glúcidos o carbohidratos. Esta es la forma estructural y pues tomé como ejemplo la glucosa para hacer la gratificación. Los glúcidos o carbohidratos pues se encuentran siempre inmersos en nuestras dietas alimenticias y pues se dice que son una fuente primaria de energía que utilizamos nosotros los seres vivos. Llámese seres humanos, plantas o animales. La estructura química de los carbohidratos está formada básicamente por carbono, por hidrógeno y por oxígeno. Las características dice que en su mayoría son elaboradas por las plantas durante la fotosíntesis. Dice que está formado básicamente por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, como lo había mencionado en la diapositiva anterior, y que hace parte esencial de todo el crecimiento, desarrollo de los seres vivos, tanto las plantas como los animales, como nosotros los seres humanos. La clasificación de los carbohidratos: hay dos tipos de clasificación. Algunos textos o alguna literatura pues lo muestran de forma diferente: simples, que son iguales a los monosacáridos, y los complejos, que son iguales a los polisacáridos. Los simples pues se dice que son formados por unidades de moléculas simples, ¿sí?, que al unirse forman carbohidratos más complejos. Y coloco unos ejemplos, como la glucosa, que ya acabamos de ver la forma estructural, la ribosa, la silosa, la galactosa y la fructosa. Y los complejos polisacáridos simplemente son aquellos que contienen más de 10 unidades de monosacáridos. Las funciones de un carbohidrato básicamente son 3: funciones de fuente de energía, funciones de almacenamiento de energía, y que aparte pues también forma parte de nuestras estructuras celulares. Los carbohidratos son la principal fuente de energía del organismo, debido a que durante la digestión se genera glucosa, siendo este combustible preferido para las células del organismo. Prácticamente los carbohidratos son el combustible de todo ser vivo. Como importancia biológica pues se puede deducir que hacen parte o que tienen parte o tienen que ver en todo nuestro organismo completo. No hay una parte, no hay un órgano del cuerpo que no dependa o que necesite un nivel requerido de carbohidratos. Segunda biomolécula, conocida como los lípidos, tomé el ejemplo del triglicérido. Pues ya hemos visto que los lípidos básicamente son considerados grasas, ¿sí? Son considerados grasas. Esta es la fórmula o la imagen estructural de un triglicérido, que hace parte de los lípidos. Dice que son grasas o sustancias orgánicas insolubles en agua que se encuentran en el tejido adiposo y en otras partes del cuerpo de los animales. ¿Cuándo se producen estos lípidos o estas grasas acumuladas? Cuando el sedentarismo se presenta en nosotros los seres vivos, cuando la persona no realiza ejercicio. Entonces estas grasas o estos lípidos se van acumulando en ciertas partes del cuerpo. Y estas grasas no son del todo malos, pues son básicamente reservas energéticas de nuestro organismo. Aquí tenemos una imagen de un tejido grasoso.
estructura química, de igual manera, está formada por carbono, por hidrógeno, por oxígeno, pero también tiene en pequeñas concentraciones otros componentes como el fósforo, como el hidrógeno y como el nitrógeno. Las características pues forman cadenas alifáticas saturadas o insaturadas. Dice que algunos son flexibles mientras que otros son rígidos. La mayoría de estos lípidos tiene algún tipo de carácter no polar, es decir, posee una gran parte de apolar o de hidrofóbico. O sea, pues hidrofóbico es un concepto donde se define como temerle al agua o rechazar al agua. Otra parte de su estructura es polar o hidrofílica, que también tienen afinidad con el agua. Entonces, básicamente hay dos tipos de lípidos, los que son los que tienen afinidad al agua y los que no tienen afinidad con el agua. La clasificación: saponificables y no saponificables. En algunos textos los pueden encontrar como insaponificables, que hace referencia a lo mismo, no saponificables. Saponificables encontramos algunos ejemplos como los ácidos grasos, como los aciglicéridos, como los fosfolípidos. Y los no saponificables encontramos los terpenos, esteroides y la prostaglandina. Las funciones de los lípidos en nuestro organismo: reserva de energía, función estructural, función reguladora hormonal y de comunicación celular, función transportadora y función térmica. O sea, ¿son importantes los lípidos de nuestro cuerpo? Claro que sí. La importancia biológica: dice que la grasa juega un papel vital en el mantenimiento de la piel y cabello saludable, en el aislamiento de los órganos corporales contra el shock, en el mantenimiento de la temperatura corporal y promoviendo la función celular saludable. Básicamente, los lípidos hacen un papel energético en nuestro sistema. Y pues los lípidos, como lo decía en la diapositiva anterior, se pueden encontrar en nuestro cuerpo como reservas de grasa o reservas energéticas para el funcionamiento del cuerpo. Tercera biomolécula orgánica, los ácidos nucleicos. Aquí encontramos dos, uno que es el ADN y el otro que es el ARN. Aquí traigo la graficación estructural o la estructura o presentación estructural del ácido desoxirribonucleico, que es conocido como ADN. Los ácidos nucleicos son ácidos ADN y ARN, que son los que encontramos, desempeñan tal vez la función más importante para la vida, contener de manera codificada las instrucciones necesarias para el desarrollo y funcionamiento de la célula. Prácticamente los ácidos nucleicos tienen que ver con los genes, los caracteres de herencia. ¿Sí? A eso se refiere los ácidos nucleicos. La estructura química o la fórmula química del ADN y del ARN. La clasificación, que ya lo mencioné, hay dos, ADN y ARN. Ambos son componentes de todos los seres vivos. Diferencia entre uno y el otro: el ADN es una molécula que almacena, tengo problemas con este mouse. Ok. El ADN es una molécula que almacena toda la información necesaria para el desarrollo de un organismo. Y el ARN, que es diferente, la fórmula estructural, se encarga de tomar esa información y en conjunto con sus complejos proteicos traduce la información de una cadena de nucleótidos a otra cadena de aminoácidos. Esta es la definición entre los dos ácidos nucleicos, ADN y ARN. Las funciones: almacenamiento de la información biológica y transmisión de la información biológica. Son las funciones de los ácidos nucleicos. Importancia biológica: pues los ácidos nucleicos son vitales para el funcionamiento de toda célula y por lo tanto para la vida. Los ácidos nucleicos son la única forma que una célula tiene para almacenar la información en sus propios procesos y transmitir la descendencia. Hay algún tipo de enfermedades, ¿sí?, genéticas, o sea, pues que se heredan durante el crecimiento, durante el periodo de gestación, conocidas como enfermedades genéticas, que se producen cuando se introducen errores en los genes del ADN. Entonces, esos errores dan una malformación congénita, ya sea psicológica o motora, o a su vez ambos aspectos, psicomotora. Cuarta y última biomolécula orgánica, conocida como la proteína. En este caso cité la insulina. Esta es la fórmula o la imagen estructural de la insulina. Y como definición, pues la encontramos
en muchos de nuestros alimentos. Dice que son la biomolécula de más diversidad de funciones que se realizan en los seres vivos. Son proteínas casi todas las enzimas, catalizadores de reacciones metabólicas de las células, muchas hormonas, reguladores de actividades celulares, la hemoglobina y otras moléculas con funciones de transporte en la sangre, anticuerpos encargados de acciones de defensa natural contra infecciones o agentes extraños. Hay muchos alimentos que consumimos día a día ricos en proteínas. ¿Qué pasa si no llevamos una dieta equilibrada o balanceada en proteínas? Pues se puede presentar una desnutrición, más que todo durante el crecimiento, o sea, en niños o adolescentes a temprana edad, o adolescentes jóvenes que se conoce. La estructura química de la proteína. Las características, estas son macromoléculas compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Tiene un componente más que el carbohidrato. La mayoría también contienen azufre y fósforo. Las proteínas constituyen alrededor del 50% del peso seco de los tejidos y no existe proceso biológico alguno que no dependa de la participación de este tipo de sustancias. O sea, vital para el crecimiento, sí. Vital para el desarrollo, sí. Totalmente. La clasificación, hay dos tipos de clasificaciones según su forma y según su composición química. Según su forma, encontramos que pueden ser fibrosas o globulares, la fórmula, o sea, como se presenta, y según la composición química, o sea, su fondo, pueden ser simples o conjugadas. La función de una proteína, miles. Las proteínas ocupan un lugar de máxima importancia entre las moléculas constituyentes de los seres vivos, o sea, las biomoléculas que estamos mirando, y parte de las enzimas, que son los principales catalizadores de las células. Prácticamente todos los procesos biológicos dependen de la presencia o actividad de este tipo de moléculas. Aquí encontramos una serie de alimentos que encontramos en nuestra mesa, todos ricos en proteínas: lentejas, pastas, avena, los choclos, el arroz, pistachos y demás, y espinacas, y las verduras obviamente que están inmersas. La importancia biológica, pues, aquí hay una gráfica o una imagen que dice rescatar de la red, hace referencia al deporte, a la actividad física. Si nosotros no consumimos proteínas, pues obviamente no tenemos cómo desarrollar este tipo de capacidades o actividades físicas. Son necesarias para la vida, sobre todo por su función práctica. Constituyen el 80% del protoplasma deshidratado de toda célula, pero también por sus funciones bioreguladoras forman parte de las enzimas y de defensa de anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas. Totalmente para la vida necesaria, totalmente para la vida necesaria. Referencias bibliográficas, esta es una de las que más consulté en internet. Realmente la internet está rica en temas de biomoléculas. Pues con esto termino la presentación, señora tutora. Gracias por el tiempo, Dios los bendiga, hasta luego.